¿Alguna vez te has preguntado si realmente has entendido quién es Jesucristo? Muchos hablan de Él, algunos lo ven como un maestro, otros como un profeta. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la mayoría de la gente está perdiendo la verdad por completo? El Evangelio de Juan comienza con una declaración impactante, una que lo cambia todo. Al principio estaba la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué secreto está oculto en estas palabras? ¿Y cómo afecta tu vida hoy? Este no es solo otro verso bíblico. Esta es la base de todo. Si no comprende esto, es posible que esté caminando por medias verdades, perdiendo el poder del Evangelio. ¿Quién es la palabra? ¿Por qué John usa este misterioso título? ¿Y por qué es tan importante saber la respuesta? La verdad oculta en estas palabras tiene el poder de cambiar tu relación con Dios para siempre. Si crees que ya lo sabes, te sorprenderá, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que te han dicho. El mundo ha tratado de reducir a Jesús a una figura religiosa, un carácter histórico, un símbolo de moralidad, pero Juan 1:1 revela algo mucho mayor. No se trata solo de la historia, se trata de la eternidad. Se trata de quién es realmente Dios, por qué vino a la tierra y lo que significa para ti. La respuesta a este misterio es la clave para comprender la vida, la salvación y su destino. Así que, quédese conmigo hasta el final, porque lo que estamos a punto de descubrir es una de las mayores revelaciones de la Biblia. Y si realmente lo captas, tu fe nunca será la misma. Antes de comenzar, tómese un momento para pensar. ¿Qué crees de Jesús? Porque al final de este video sabrás la verdad, y una vez que la conozcas, nunca puedes verlo. Desde el comienzo de la humanidad, las personas han estado buscando respuestas sobre Dios. Las civilizaciones antiguas intentaron entenderlo a través de mitos, rituales y filosofías, pero cada intento se quedó corto porque la sabiduría humana es limitada cuando se trata de lo divino. Sin embargo, la Biblia revela algo extraordinario. Dios no es un misterio lejano, sino un Padre personal y amoroso. El Evangelio de Juan comienza con una declaración profunda, una que rompe las ideas erróneas y revela la mayor verdad de todas. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Desde el principio, Juan deja en claro que Jesucristo no es solo un profeta, un maestro o una figura religiosa. Él es Dios mismo, eterno, no creado, y la fuente misma de toda existencia. Esta es una verdad que desafía a la mente humana porque va más allá de la lógica simple. Muchas personas ven a Jesús como una figura histórica, pero las palabras de Juan nos obligan a reconsiderar todo lo que creemos que sabemos. Si Jesús es verdaderamente Dios, entonces todo lo que dijo conlleva la máxima autoridad. Sus enseñanzas no son solo palabras sabias, son las mismas palabras de Dios. Sus acciones no fueron simplemente actos de bondad, eran manifestaciones divinas. Y lo más importante, su sacrificio no era solo un ejemplo de amor, fue la redención de la humanidad. Comprender esto lo cambia todo. Significa que seguir a Jesús no es solo una opción, es el único camino para conocer a Dios. El concepto de la palabra utilizada en Juan 1:1 no es aleatorio. En griego el término logotipos tiene un significado profundo. Los filósofos de esa época vieron el logos como la razón suprema que gobierna el universo, mientras que el pueblo judío lo reconoció como la palabra divina a través de la cual Dios se reveló. Juan une ambas ideas, mostrando que Jesús no es una fuerza abstracta o un ser creado. Es la expresión misma de Dios. Esto significa que Cristo existió antes de que comenzara el tiempo, antes de la creación, antes de cualquier cosa que podamos comprender. No fue hecho, lo fue, y es, y siempre lo será. Esta revelación es impresionante y profundamente personal. Si Jesucristo es Dios, entonces todo en nuestras vidas debe centrarse en Él. No es solo una parte de la historia, es el autor de la historia. No es solo una figura religiosa,
Es el creador del universo. El que habló las estrellas en existencia es el mismo que habla en nuestros corazones hoy. Esto significa que la fe no se trata de seguir un conjunto de reglas o tradiciones. Se trata de conocer a una persona que ama, que llama, que salva, y esto es solo el comienzo. Cuanto más exploramos el Evangelio de Juan, más descubrimos las profundidades de quién es Jesús. Si Él es realmente la palabra, entonces entenderlo es la clave para comprender a Dios. Y si conocer a Dios es la mayor búsqueda de la vida, ¿qué podría ser más importante que descubrir el significado completo de estas palabras? Continuemos, porque lo que viene a continuación sacudirá todo lo que pensamos que sabíamos. Cuando Juan se refiere a Jesús como la palabra, usa el término logotipos griego, una palabra llena de profundo significado y significado. En el mundo antiguo, este término era bien conocido tanto para los griegos como para los judíos, pero lo entendieron de manera diferente. Los filósofos griegos vieron el logos como el principio racional que gobernaba el universo, una fuerza abstracta de orden y sabiduría. Mientras tanto, en el pensamiento judío, el logos era la palabra de Dios, la expresión activa de su voluntad, la forma en que se comunicaba y guió a su pueblo. Pero aquí es donde Juan hace algo revolucionario. Une ideas y proclama que Jesucristo es el logos, no solo una fuerza impersonal o un mensajero divino, sino la encarnación misma de la palabra de Dios en forma humana. Esta declaración tiene un peso increíble. Al llamar a Jesús, la palabra, Juan nos dice que Cristo no fue creado, existía de la eternidad. Estuvo allí antes del comienzo de los tiempos, antes de que el universo surgiera, antes de que se hiciera algo. Esto significa que Jesús no es simplemente un maestro sabio o un profeta, es Dios mismo, eterno, inmutable y divino. Esto se alinea perfectamente con Génesis 1:1, donde leemos: Al principio Dios creó los cielos y la tierra. John se hace eco de esto, pero en lugar de hablar de la creación de Dios, él cambia el foco al mismo Creador. Jesús no era un espectador en el acto de la creación. Era la fuerza misma a través de la cual surgieron todas las cosas. Piensa en eso por un momento. La misma voz que ordenó que haya luz, Génesis 1:3, es la misma voz que más tarde dijo: Soy la luz del mundo, Juan 8:12. El poder que habló el universo en existencia es el mismo poder que habla a nuestros corazones hoy. Es por eso que las palabras de apertura de John son tan profundas. Nos está diciendo que saber que Jesús es la clave para comprender a Dios. Si queremos conocer al Creador, debemos conocer la palabra. Si queremos escuchar a Dios, debemos escuchar a Jesús. Si buscamos la verdad, debemos mirar a Cristo. No hay separación entre los dos. Jesús es la plena revelación de Dios. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que Jesús no es solo una idea, una filosofía o un concepto religioso. Es una persona viva que desea una relación con nosotros. No es solo una figura de la historia, sino el mismo que mantiene todas las cosas juntas. Colosenses 1:17. Esta verdad debería transformar radicalmente cómo abordamos nuestra fe. Cuando leemos la Biblia, no solo estamos leyendo un texto antiguo, estamos encontrando la voz de la palabra viva. Cuando rezamos, no estamos hablando en el vacío. Nos estamos comunicando con el que estaba al principio y aún reina hoy. Entonces, si Jesús es la palabra eterna, entonces la única pregunta que queda es: ¿cómo responderemos? ¿Lo veremos simplemente como maestro, profeta o una figura inspiradora? ¿O lo reconoceremos por lo que realmente es? Dios en la carne, el logotipos eternos, la palabra divina que habla vida y verdad. Y a medida que avanzamos, veremos cómo esta palabra no solo estuvo presente en la creación, sino que participó activamente en salvar a la humanidad misma. John hace una poderosa declaración: a través de él se hicieron todas las cosas. Sin él, no se hizo nada que se haya hecho. Juan 1:3. Esto significa
que Jesús no solo estaba presente en la creación, sino que era la fuerza activa a través de la cual surgieron todas las cosas. Cada estrella, cada océano, cada ser vivo, le debe su existencia. Las manos que dieron forma al universo son las mismas manos que luego serían perforadas por los pecados del mundo. Esta es una verdad que lo cambia todo. Jesús no es solo nuestro Salvador. Él es nuestro Creador. Y si nos creó, entonces nuestro propósito, nuestro destino y nuestra salvación se encuentran en Él. Esta verdad se hace eco de las Escrituras. En Colosenses 1:16, Pablo declara: porque en Él se crearon todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, poderes o gobernantes o autoridades. Todas las cosas se han creado a través de Él y para Él. Cada átomo, cada aliento que tomamos, existe por Jesucristo. No es solo un observador en el universo, es el autor de todo. Y sin embargo, a pesar de su poder divino, decidió entrar en su propia creación, vivir entre nosotros, experimentar el sufrimiento, el rechazo y la muerte. ¿Por qué? Porque su misión no era solo crear vida, sino restaurarla. Cuando el pecado entró en el mundo, trajo la separación entre la humanidad y Dios. Lo que alguna vez fue perfecto, se corrompió. El mundo que creó se volvió contra Él, eligiendo la rebelión en lugar de la adoración. Pero Jesús no abandonó su creación. En cambio, se convirtió en uno de nosotros, caminando entre los pecadores, curando a los rotos y, en última instancia, ofreciéndose como el sacrificio por nuestra redención. El que creó la vida estaba dispuesto a dejar su propia vida para que pudiéramos ser salvos. Este es el último acto de amor, el Creador muriendo por su creación. Y es por eso que Jesús no es solo otra figura religiosa, es la única que tiene el poder de salvar. Muchas personas hoy reconocen a Jesús como un gran maestro o un ejemplo moral, pero Juan no deja espacio para la duda. Jesús es tanto el Creador como el Redentor. Esto significa que Él solo tiene la autoridad para dar vida eterna. Si Él es la fuente de toda la vida, entonces aparte de Él, solo hay muerte. Es por eso que la salvación no se puede encontrar en la filosofía, la religión o el esfuerzo humano, solo se puede encontrar en el que nos creó y redimió. Su misión no era solo enseñar sabiduría, sino traer salvación. Su muerte en la cruz no fue un accidente, fue el cumplimiento de su propósito divino. Entonces, si Jesús es tanto el Creador como el Salvador, la verdadera pregunta es, ¿realmente confiamos en Él? ¿Lo vemos como la base de nuestras vidas o todavía estamos buscando en otro lugar para su propósito y significado? El que habló el universo a la existencia es llamar a cada uno de nosotros de regreso a Él. Y a medida que continuamos, veremos cómo este Creador no solo trajo luz al mundo, se convirtió en la luz que la oscuridad no pudo superar. Juan 1:5 declara: la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no lo ha superado. Este versículo es más que imágenes poéticas, es una realidad espiritual. Jesucristo es la verdadera luz, la que vino a iluminar un mundo consumido por el pecado, la confusión y el engaño. Desde el momento en que el pecado entró en la humanidad, la oscuridad ha gobernado sobre los corazones de las personas, nublando su comprensión y alejándolos de Dios. Pero cuando Jesús entró en la historia, trajo la luz de la verdad, exponiendo las mentiras del enemigo y revelando el camino hacia la salvación. Y aunque la oscuridad luchó para extinguir esta luz, nunca podría superarla. La oscuridad representa todo lo que se opone a Dios: la resina, la corrupción, la falsedad y la ceguera espiritual. El mundo, bajo la influencia del mal, rechazó la luz porque expuso lo que estaba oculto. Los líderes religiosos de la época de Jesús lo odiaron no porque lo hiciera mal, sino porque reveló su hipocresía. Su presencia enfrentó su orgullo, su codicia y su falsa justicia. En lugar de arrepentirse, optaron por resistir la luz. Y esto todavía está sucediendo hoy. Muchos rechazan a Jesús, no porque sea difícil de entender, sino porque aceptarlo significa reconocer su necesidad de un Salvador.
Significa entregar el control, abandonar el pecado y entrar en la verdad. Pero aquí está la buena noticia. No importa cuán fuerte parece la oscuridad, no puede derrotar a la luz. A lo largo de la historia, los gobernantes han tratado de borrar el cristianismo. Los escépticos han tratado de desacreditar a Jesús. Y las sociedades han intentado reemplazar a Dios con sus propias ideologías. Sin embargo, la verdad permanece inquebrantable. El nombre de Jesús todavía se proclama, su evangelio todavía está transformando vidas y su presencia sigue liberando a las personas. El enemigo siempre ha tratado de silenciar la luz, pero ha fallado cada vez. Cuando Jesús fue crucificado, parecía que la oscuridad había ganado. El mundo se regocijó, pensando que se había librado de él. Pero 3 días después, la luz del mundo se elevó nuevamente, demostrando de una vez por todas, esa oscuridad nunca podría superarlo. Para aquellos que siguen a Jesús, esta verdad es una fuente de esperanza y fuerza. La vida está llena de luchas, fragmentos, dudas, dificultades. A veces, parece que la oscuridad está presionando, tratando de ahogar la luz. Pero aquí está la clave. La luz de Cristo no es algo que se pueda extinguir. Si le perteneces, entonces su luz está dentro de ti. Significa que no importa qué pruebas enfrentas, la oscuridad no tiene la palabra final. El enemigo puede atacar, pero no puede ganar. Puede traer tormentas, pero Jesús todavía tiene el control. La fe en Cristo significa caminar a su luz, incluso cuando todo lo que te rodea parece oscuro. Entonces, ¿qué significa caminar en la luz? Significa elegir la verdad sobre el engaño, la pureza sobre el pecado y la fe sobre el miedo. Significa permitir que Jesús transforme cada parte de su vida, exponiendo lo que necesita cambiar y llenarlo con su presencia. Significa comprender que la luz no está destinada a estar oculta, sino brillar brillantemente en un mundo que la necesita desesperadamente. Mateo 5, 14, 16. Jesús está llamando a todos a salir de la oscuridad y a su gloriosa luz. Pero aquí está la pregunta: ¿abrazaremos la luz o la resistiremos? A medida que avanzamos, veremos la mayor prueba del amor de Dios, el momento en que la luz mismo tomó carne y caminó entre nosotros. Juan 1:14 revela una de las verdades más profundas en todas las Escrituras. La palabra se convirtió en carne e hizo su vivienda entre nosotros. Piense en esto por un momento. El Dios eterno, el creador del universo, eligió entrar en la historia humana, asumir la carne, vivir entre su creación. Esto es lo que llamamos la encarnación, y es diferente a cualquier cosa que el mundo haya visto. Muchas religiones hablan de hombres que intentan llegar a Dios, pero el Evangelio nos dice lo contrario. Dios vino a nosotros. No vino como un poderoso guerrero o un poderoso gobernante, sino como un servidor humilde, nacido en un pesebre, caminando entre los pobres, los roto y el rechazado. ¿Por qué el Rey del universo elegiría convertirse en hombre? La respuesta es simple: amor. La humanidad estaba perdida, atrapada en el pecado, incapaz de salvarse. Ninguna cantidad de buenas obras, sacrificios o rituales religiosos podría cerrar la brecha entre el hombre y Dios. Entonces, en lugar de dejarnos en la oscuridad, Dios mismo se convirtió en el puente. Jesús no llegó a ser una deidad distante e intocable. Llegó a estar cerca de nosotros, a caminar en nuestro dolor, experimentar nuestras luchas y, en última instancia, a soportar nuestros pecados. Era completamente Dios, sin embargo, se convirtió en completamente hombre, enfrentando hambre, agotamiento, rechazo y sufrimiento, todo para poder redimirnos. La encarnación no es solo un concepto teológico, es una invitación personal. Significa que Dios entiende lo que significa ser humano. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Traicionado? ¿Tentado? Jesús sabe exactamente cómo se siente eso. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, pero tenemos uno que ha sido tentado en todos los sentidos,
tal como somos, pero no pecó. Esto es lo que hace que Jesús sea diferente de cualquier otra figura de la historia. No es solo un maestro o un profeta, sino un Salvador que vivió entre nosotros, sufrió por nosotros y nos superó. Y sin embargo, muchas personas todavía luchan por comprender esta realidad. Algunos preguntan, si Jesús era verdaderamente Dios, ¿por qué no entró en el poder con ejércitos y ángeles? Porque el poder de Dios se revela a través de la humildad. El mundo esperaba un conquistador, pero Jesús vino como siervo. Esperaban un trono, pero Él eligió una cruz. Y al hacerlo, nos mostró cómo se ve la verdadera fuerza, no en dominación, sino en sacrificio, no en tomar, sino en dar. Es por eso que Filipenses 2, 7-8 dice, «No se hizo nada al tomar la naturaleza de un sirviente. Se humilló al ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz». Entonces, ¿qué significa la encarnación para nosotros hoy? Significa que Dios no está distante, no está muy lejos, mirándonos desde el cielo, sin interés en nuestras luchas. Él está cerca, Él está presente. Él es Emmanuel, God con nosotros. Mateo 1:23. Esta verdad lo cambia todo. Significa que cuando rezas, no estás hablando con una fuerza lejana, sino a un Dios que entiende, que escucha y que se preocupa. Y sobre todo, significa que Jesús vino no solo para vivir entre nosotros, sino para mostrarnos el camino hacia el Padre. Y a medida que continuamos, veremos cómo Él no es solo un camino entre muchos, es la única forma. Jesús hizo una de las declaraciones más audaces y controvertidas en toda la historia cuando declaró, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí». Juan 14:6. Esto no es solo una afirmación, es una verdad absoluta. En un mundo que predica que todas las religiones conducen al mismo Dios, Jesús se distingue, dejando en claro que no es una de las muchas maneras, es la única forma. Sus palabras no dejan espacio para la confusión. O estaba diciendo la verdad, o estaba mintiendo. Y si Jesús es Dios, entonces sus palabras tienen un significado eterno. Muchas personas hoy luchan con esta exclusividad. Prefieren un Dios que está abierto a todos los caminos, una fe que no exige un compromiso total. Pero aquí está la realidad. Truth no es relativa. Si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, entonces la salvación no se puede encontrar fuera de Él. La Biblia es clara. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debemos ser salvados. Hechos 4:12. La cruz no era solo un símbolo de amor, era una necesidad. Si hubiera otra forma de ser salvado, entonces Jesús no habría tenido que sufrir y morir. Pero debido a que el pecado separaba a la humanidad de Dios, solo su sacrificio podía restaurar lo que estaba roto. Esta verdad no se trata de exclusión, se trata de la redención. Jesús no vino a alejar a la gente, sino a llevarlos a casa. El camino hacia el Padre es abierto, pero requiere fe en el que hizo posible el camino. Muchas personas quieren las bendiciones de Dios, su amor y sus promesas, pero no quieren rendirse a Jesús. Sin embargo, no hay otro camino hacia la vida eterna aparte de Él. No es solo un maestro de la verdad, es la verdad misma. No solo ofrece vida, es la vida. Y no solo señala el camino, es el camino. Pero, ¿qué significa caminar en esta verdad? Significa rendición total. Seguir a Jesús no se trata de rituales religiosos o buenas obras, se trata de una relación. Se trata de confiar en Él por completo, incluso cuando el mundo se burla de su nombre, incluso cuando la cultura empuja contra sus enseñanzas. Significa comprender que la fe en Cristo no es solo una creencia, es una transformación. Significa reconocer que sin Él estamos perdidos. Es por eso que nos llama a arrepentirnos y creer, porque la fe no se trata solo de saber la verdad, sino vivirla. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿realmente creemos que Jesús es la única forma? ¿O todavía estamos buscando alternativas, con la esperanza de hacer nuestro propio camino hacia Dios? El llamado es claro. Solo hay una puerta a la vida eterna,
Y esa puerta es Jesucristo. La elección está en nuestras manos. Y a medida que continuamos, veremos cuán lejos Jesús estaba dispuesto a ir para asegurar nuestra salvación, el sacrificio final que cambió todo. En el corazón del Evangelio se encuentra la cruz, la última muestra de amor, justicia y redención. Jesucristo no vino a establecer un reino político o para ganar poder terrenal. Él vino a morir. Desde el momento de su nacimiento se estableció su destino. Era el Cordero de Dios, enviado para quitar los pecados del mundo. Juan 1:29. Cada profecía, cada milagro, cada enseñanza llevó a este momento definitorio. El sacrificio supremo. El Hijo de Dios, golpeado, burlado, clavado en una cruz, llevando el peso del pecado del mundo. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, fue victorioso. Con su aliento final declaró: «Está terminado». Juan 19:30. No un grito de derrota, sino una declaración de victoria. El precio del pecado se había pagado en su totalidad. Muchas personas luchan por entender por qué la cruz era necesaria. ¿No podría Dios simplemente perdonar sin requerir una muerte tan brutal? Pero aquí está la realidad. Dios no solo es amoroso, Él es justo. El pecado es una rebelión contra un Dios santo, y la justicia exige un precio. En el Antiguo Testamento se requería que los sacrificios expiaran por el pecado, pero solo eran temporales, incapaces de eliminar la culpa por completo. Jesús fue el sacrificio final, el Cordero perfecto e impecable que tomó nuestro lugar. Su muerte satisfizo la justicia de Dios mientras mostraba su misericordia. A través de la cruz, el amor y la santidad de Dios se reunieron en perfecta armonía, ofreciendo salvación a todos los que creen. Pero la historia no termina en la cruz. 3 días después, la tumba estaba vacía. La resurrección fue la victoria final, la prueba innegable de que Jesús no era solo un maestro o profeta, era Dios en la carne, el conquistador de la muerte misma. Ningún otro líder religioso ha derrotado a la tumba, pero Jesús lo hizo. La muerte ha sido tragada en la victoria. 1 Corintios 15:54. Su resurrección es nuestra garantía de que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Para aquellos que pertenecen a Cristo, la cruz no es un símbolo de tristeza, es un símbolo de triunfo. Esto lo cambia todo. Significa que el pecado ya no tiene poder sobre aquellos que creen. Significa que el enemigo es derrotado y la vida eterna está asegurada. Significa que no importa lo que la oscuridad intente atacarnos, Cristo ya ha ganado. La victoria no es algo que tengamos que ganar, es algo que recibimos por fe. Es por eso que Paul proclama audazmente: en todas estas cosas, somos más que conquistadores a través de el que nos amaba. Romanos 8:37. La batalla ya se ha ganado, solo necesitamos caminar en la victoria que Jesús nos ha dado. Pero aquí está la pregunta: ¿qué haremos con esta victoria? ¿Viviremos en el poder de la resurrección o permaneceremos atrapados en el pecado y la duda? Jesús no soportó la cruz para que viviéramos con miedo. Nos llama a caminar con fe, abrazar la libertad que compró y proclamar su victoria al mundo. Y a medida que avanzamos, llegamos al momento final y más importante, nuestra respuesta. ¿Aceptaremos su sacrificio o lo rechazaremos? En este mismo momento, la pregunta más importante de tu vida se encuentra ante ti. ¿Qué harás con Jesús? No es solo una figura histórica, no solo un gran maestro, no solo un líder religioso. Es la palabra hecha carne, la luz del mundo, el único camino, hacia el Padre, el Salvador que conquistó la muerte. Pero saber esta verdad no es suficiente. La decisión es personal. El Evangelio exige una respuesta. O aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, o lo rechazamos y permanecemos en la oscuridad. No hay término medio. Muchas personas dudan cuando se enfrentan a esta elección. Se dicen a sí mismos que tienen más tiempo, que pueden decidir más tarde, que seguir a Jesús es demasiado difícil. Pero aquí está la realidad.
la invitación no estará abierta para siempre. Jesús mismo advierte: «He aquí, me quedo en la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré». Apocalipsis 3:20. Él está golpeando en este momento, llamándote que salga del pecado y en su luz, deje atrás la religión vacía y abraza una relación real con Él. Pero la puerta debe abrirse desde el interior. No se abrió camino. La elección está en tus manos. ¿Qué impide que la gente tome esta decisión? Orgullo, miedo, duda, apego al pecado. El enemigo susurra: yace. No estás listo. No eres lo suficientemente bueno. Perderás demasiado. Pero Jesús dice lo contrario: ven a mí, todos los cansados y cargados, y yo te daré descanso. Mateo 11:28. No está esperando que seas perfecto. Él te está llamando como eres. Brota, perdido, dolido, porque solo puede restaurarlo. ¿Oscuridad? ¿O para entregar, para recibir su amor, para caminar en su verdad? Amor y glorifica al que te hizo la decisión. Cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10, 11. La palabra ha hablado, la verdad ha sido revelada, se ha dado la invitación. Pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. ¿Caminarás a través de él antes de que sea demasiado tarde? Ahora que has escuchado la verdad, la pregunta sigue siendo: ¿qué harás con ella? ¿Has visto cómo Juan 1:1 revela el mayor misterio de todos? Jesús no es solo un mensajero de Dios, es Dios. Él es el Creador, el Salvador, la luz que ninguna oscuridad puede superar. Pero saber esto no es suficiente. Tienes que decidir. ¿Agradecerás esta verdad, entregando tu vida a Cristo? ¿O lo ignorarás, eligiendo permanecer en duda? Déjame preguntarte, ¿qué te impactó más en el mensaje de hoy? Deja tu respuesta en los comentarios. Su testimonio podría ayudar a alguien más a dar su primer paso hacia la verdad. Y si este mensaje le habló, no se lo guardes para ti mismo. Asegúrate de alguien que necesite escucharlo. Si desea continuar creciendo en la fe y descubriendo más verdades bíblicas, asegúrese de suscribirse y encender las notificaciones. No querrás perderte lo que vendrá después, porque en nuestro próximo video nos estamos sumergiendo aún más en los misterios de las Escrituras. Que Dios los bendiga y nos vea en el próximo video. Este es Marco, firmando.